Vamos a estar leyendo el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Dice la Escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Encontramos aquí en la Sagrada Escritura tres posibles seguidores de Jesús. Si podemos leer todo el capítulo 9, nos vamos a encontrar que Jesús estaba asistiendo a por lo menos más de 5,000 personas. Una multitud. Y entre toda esa multitud, de seguro, habían curiosos, había gente que ya caminaba con el Señor por alguna razón fuerte. Muchos aprendieron a seguir al Señor por su fama, por sus hechos, por lo menos decir por los milagros, señales y prodigios que el Señor hacía. Y otros probablemente seguían al Señor por un plato de comida, por panes y por pescados, y para llenarse su estómago. Otros seguían al Señor probablemente por el interés de que el Señor sanara a sus enfermos y libertara a sus endemoniados. Y el Señor Jesús siempre estaba asediado de gente. Lo más importante, por lo cual mucha gente seguía al Señor, era para oír su palabra, porque su palabra era enseñanza, era doctrina. Su palabra era poderosa. La virtud del Espíritu Santo estaba con Jesús. Y el Señor Jesucristo hablaba en la sabiduría de Dios. Porque lo que Él recibía del Padre era palabra buena, palabra edificante, palabra de restauración para la gente. Y entre toda esa multitud de gente, algunos le hablaron al Señor Jesús. Y podemos notar, hermanos amados, que algunas personas querían convertirse en discípulos del Señor. Pero para convertirse en seguidores del Señor, no era directamente por la fuerza. No es necesario que por fuerza alguien sea seguidor del Señor Jesús. No es por deber, por un deber. Hay tantos jóvenes y muchachas que van a una congregación, que van a una iglesia, porque el papá y mamá les dicen: si no vas a la iglesia con nosotros, no te damos dinero o no te vamos a comprar algo en la tienda. Entonces, por un interés, por deber, van al templo y oyen de Jesús, pero en sus corazones no hay nada, no hay un acercamiento real al Señor Jesús. Otros caminan y buscan al Señor por afición,
por pura afición nada más. Esto es, porque les gustó algo de las cosas de Dios. Un corito, una predicación, algo que vieron en el templo o algo que vieron donde se estaba predicando la palabra de Dios, eso les atrajo. Porque el evangelio es precioso, el evangelio es rico, el evangelio es poder, el evangelio es atractivo, porque el evangelio viene de Dios para salvación a todo aquel que puede creer. Ahora, muchas personas quieren acercarse a Dios y quieren convertirse al Señor en discípulos, pero deben de hacerlo por convicción internamente, por convicción en sus corazones, porque están realmente convencidos de quién es Cristo, de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo. Están convencidos que la palabra de Dios es verdad, que el Evangelio es verdad y que el Espíritu Santo es el que dirige a todo aquel que se acerca al Señor. Y podemos ver en estos versículos que hemos leído que el primer hombre le dice al Señor Jesús, saliendo de entre la multitud, le dice, y se acerca al Señor Jesús y le dice, te seguiré, Señor. Te seguiré, Señor. Dice la Biblia que este hombre que le dijo al Señor, te seguiré, era un escriba, un escribano. Y ese hombre, conociendo los conceptos de la palabra de Dios, miró exactamente quién era el Señor Jesús. Y nació en su corazón el deseo profundo de convertirse en un discípulo, en un seguidor directo del Señor Jesucristo. Pero, queridos hermanos, el Señor Jesucristo trató con él. Y el Señor Jesús le dice, las zorras, hablando de los animalitos, tienen sus cuevas y también las aves de los cielos tienen sus nidos, pero yo no tengo donde reclinar mi cabeza. En otras palabras, el Señor Jesús descubrió en aquel hombre un interés. Descubrió en aquel hombre un interés personal. Pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo, considera lo que te va a costar seguirme. Considera lo que te va a costar ir o venir detrás de mí. Hay muchos intereses que mueven a la gente. Hay muchos intereses que mueven a las personas. Y quieren seguir al Señor por un interés humano. Un interés personal. Y por eso el Señor Jesús les dice, yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Aunque Jesucristo es y sigue siendo el príncipe de gloria, el Dios verdadero, el que creó juntamente con el Padre y el Espíritu Santo el cielo, la tierra y el universo. El Cristo que descendió de los cielos es grande en misericordia y rico y grande en compasión y bondad. Él es perfecto, pero cuando estuvo en esta tierra como humano, como hombre, no tenía mayores cosas que ofrecer a la gente, mayores cosas materiales, porque la gente es atraída por la pompa, por el lujo, por las riquezas humanas, por las cosas que ven, por el montón de cosas que tocan y por las cosas que quieren adquirir de Dios. Hay algo más importante que Dios desea de cada humano, es que si le van a seguir, es por un interés espiritual, por lo que Él es, por lo que Él significa. Cristo es divino, es poderoso, es grande, es sublime, y hay que amarle y seguirle por lo que Él es. El Señor no quiere una relación sencilla con nosotros.
El Señor no quiere una relación de segunda mano con nosotros. El Señor quiere un compromiso real y un compromiso de verdad. No de labios solamente, sino de verdad nacida del corazón. Señor, te seguiré. Pero con un corazón abierto y decidido, que no importa lo que venga, lo que pase o lo que sea, yo te seguiré, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando el Señor Jesús le responde eso a este hombre, también surge otro hombre, al cual el Señor Jesucristo le dice, muy diferente al primero, porque al segundo el Señor Jesucristo sí lo invita. Fija sus ojos en él y le dice, sígueme. Miren, hermanos y amigos, qué gran privilegio es de que el Señor Jesús nos dé el llamamiento. Qué gran privilegio es poder tomar la invitación del propio Jesús, que dice, sígueme o ven detrás de mí y conviértete en un seguidor o en un discípulo mío. El primero se ofreció y el Señor le dijo las condiciones. El segundo no se ofreció, al contrario, Jesús lo invitó. Jesús invitó a un hombre llamado Zaqueo y le dijo, bájate del sicómoro que a tu casa voy a ir hoy. Y aquel hombre pequeño dice que recibió a Jesucristo en su casa gozoso, porque él quería conocer quién era Jesús. Muchas personas el Señor Jesucristo llamó, él llamó a 12. Y la única palabra que les dio fue, sígueme. Y todos los que recibieron aquella palabra, dice que dejaron todo. Algunos dejaron sus redes, otro dejó su banco público donde trabajaba. Otros dejaron sus ciudades, otros dejaron sus familias, sus parientes cercanos. A papá y a mamá dejaron todo por seguir al Señor. Y aquí vemos otro ejemplo claro, cómo el Señor Jesucristo se dirige a otro dentro de esa multitud que le seguía y le dijo a ese hombre, sígueme. Cuando Jesús habla esa palabra y cuando Jesús nos pone esa condición o nos pone esa palabra, debemos decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a seguirte porque tú eres el que me estás llamando. Pero este hombre, al que el Señor Jesús le dijo, sígueme, este hombre le dijo, sí, también, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre. ¿Quién es más importante? ¿El seguimiento o el Padre? ¿Quién es más importante, el seguir a Jesús o el Padre muerto? Y el Señor Jesús le abre sus ojos, porque le dijo, yo soy el que te estoy diciendo, sígueme. Jesús es el que da la vida, porque Jesús es vida. Es la única vida. Y Él es la única vida verdadera. Y cuando alguien le sigue, tendrá la vida que Jesús quiere darle y que Jesús tiene para darle. Los muertos nada son, los muertos nada dicen, los muertos nada piensan, los muertos ya nada hacen. Pero el que está lleno de vida, de poder, de gloria y de honra, es el que nos está diciendo, sígueme. Y el Señor Jesús le dijo a aquel hombre, deja que los que están muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia el reino de Dios.
Dios le estaba diciendo a ese hombre: no dejes pasar la oportunidad que te estoy dando. Muchas personas fracasan porque no aprovechan la oportunidad que se les presenta. No aprovechan la oportunidad que se les está dando. No aprovechan la oportunidad que en la voluntad de Dios pueden mover sus vidas, sus intereses, sus trabajos, sus personas, sus familias, etcétera. No aprovechan el momento en que Dios quiere bendecirlos. Algunos creen que el acercarse a Dios es un fracaso. Algunos otros piensan que el acercarse a la iglesia es una pérdida de tiempo. Algunos piensan que el escuchar el evangelio es cualquier cosa. No, amigos y hermanos, no hay que perder la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de experimentar las cosas de Dios, de oír de las cosas de Dios y de recibir de las manos de Dios lo que Dios tiene para nuestras vidas. No desaprovechemos el momento y la oportunidad en que Dios quiere bendecirnos. Otra cosa importante, es necesario actuar inmediatamente, actuar enseguida. Cuando tenemos ese sentimiento de actuar. Hay palabras que dicen: no dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. Actuar ahora. Cuando el Señor nos dice: sígueme. No dejemos para otro día, como muchas veces acostumbramos a hacer. En otro día se nos olvida. En otros días nos ocupamos en otra cosa. En otro día olvidamos a Dios y a Jesucristo. En otros días dejamos que el tiempo nos traicione. En otro día las experiencias amargas o alegres nos hacen cambiar. Pero el Señor nos dice: ahora, hoy es el tiempo de seguirme. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. El llamado a salir de un ambiente espiritualmente muerto es lo que el Señor quiere evitarnos. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero ven tú y anuncia el reino de Dios. Dios quiere evitarnos esa molestia, ese momento de salir de un ambiente de muerte tenebroso, de lágrimas, de dolor. Porque cuando hay un funeral o un muerto, todo es un ambiente de lágrimas, de desolación, de tristeza. El Señor quiere que salgamos de ahí, porque no hay nada mejor que conocer al Cristo vivo, al Dios bendito de los cielos. No hay nada mejor que oír del Señor y vivir con el Señor y caminar con el Señor, porque el Señor es la verdadera vida y la vida en abundancia. Salgamos de entre los muertos y por el llamado del Señor empecemos a caminar en la vida de Dios. El tercer caso es el caso de otro hombre que le dijo al Señor: te seguiré. Quizás este tercer hombre escuchó las palabras del primero y del segundo, y se formó en él también el intento, ese intento con fuerza, que algunos quieren hacer lo que otros hacen. En una oportunidad, un hombre me dijo en el templo: yo quisiera sentir lo que ustedes sienten. Porque seguramente este hombre, al estar en el templo muchas veces y al oír los coritos y las alabanzas
y los cánticos especiales, principalmente el mensaje y todo el programa de la iglesia. Este hombre llegaba a ese templo y acudía todos los domingos y los martes y los viernes en servicios tan gloriosos y especiales. Y como dicen, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y a este hombre se le estaban pegando las cosas de Dios. Pero él mismo me dijo personalmente: mire, pastor, yo quisiera sentir lo que ustedes sienten. Entonces mi respuesta fue: para sentir lo que nosotros sentimos, es necesario que usted haga lo que nosotros hacemos. ¿Y qué hacen ustedes? En primer lugar, arrepentirnos de nuestro pecado. En segundo lugar, convertirnos a Jesucristo. En tercer lugar, creer en el Evangelio. Y en cuarto lugar, aprender de las cosas de Dios. Entonces usted va a sentir cómo el Señor va a edificar su vida y cómo el Señor va a transformar su vida en alguien totalmente diferente. Pero si usted no se acerca, usted no quiere muchas cosas del Señor y no cree en las cosas del Señor, ¿cómo va a sentir lo que nosotros sentimos? Porque cuando uno vive en el pecado, uno vive bajo el poder del pecado, está muerto y los muertos no sienten nada. Y cuando uno está en el poder del pecado, en el poder de Satanás y en el poder mundano de la carne mundana, no siente nada para con Dios. Pero cuando uno renuncia al pecado, renuncia a las obras del diablo y renuncia a las obras mundanales y se entrega de corazón al Señor, ahí comienza una nueva vida, una nueva experiencia. Ahí comienza a sentir cosas divinas y gloriosas dentro de su vida. Ya no nos van a contar, ya no nos van a decir cosas, sino que nosotros mismos vamos a comprobar y a saborear las cosas de Dios personalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos a nuestro texto. Este hombre, el tercer hombre, le dijo al Señor: te seguiré, Señor. Pero el Señor Jesucristo nuevamente le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo eso? Porque aquel hombre tercero le dijo: pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Ahí surge un problema. Prioridades. Déjeme decirle algo importante. En la vida humana, primero es Dios. Segundo es Dios y tercero es Dios. Porque la palabra del Dios verdadero dice: amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y agregó Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo prioritario debe de ser Dios. Dios nos quiere todo para Él. Aquel hombre le dijo al Señor: te seguiré, pero déjame primero ir a mi casa y decirles adiós, familia, porque los voy a dejar por causa del Señor Jesucristo. Ahora bien, no se puede hacer un surco derecho mirando por encima del hombro. Jesús le dijo:
Ninguno que pone su mano en un arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El reino de Dios es importante. El reino de Dios tiene muchas sorpresas. El reino de Dios es traído de arriba a la tierra. El reino de Dios es poder, es cambio, es una experiencia personal en la vida. Entonces, para participar del reino de Dios hay que renunciar, si es posible, a papá, mamá y hermanos y familia para poder obtener las riquezas del reino de Dios. No se puede hacer un surco derecho si uno está mirando para un lado o está mirando para atrás. Cuando el Señor Jesús dice a todos los cristianos esta palabra, es porque el cristiano debe de estar en marcha, siempre caminando, siempre adelante con el Señor, siempre constante, siempre adelante. Dice, no mires hacia atrás. ¡Qué fracaso experimenta la vida de aquellos que han dejado el Evangelio, que han dejado de orar, que han dejado de asistir al templo! ¡Qué fracaso para aquellos que han preferido estar en lo mundano que consagrarse a Dios! ¡Qué fracaso para aquellos que piensan que dejando al Señor Jesucristo y obteniendo la vida mundana han encontrado la riqueza para sus vidas! Es un fracaso. Es un fracaso porque es una pérdida de tiempo vivir en las experiencias del Señor por algunos años y volver atrás. Por eso dice la palabra que existe el ministerio de reconciliación para todos aquellos que han dejado al Señor, pero que oyen la palabra y se arrepienten verdaderamente delante de Dios y vuelven al Señor. Dios puede perdonarlos. Pero qué fracaso es dejar los zapatos del Evangelio. Qué fracaso es dejar la comunión con los hermanos en Cristo Jesús. Qué tristeza es para muchos olvidar al Señor Jesucristo y comprometerse con las fuerzas del enemigo afuera del Evangelio. No debemos de perder el impulso, ni debemos de perder el llamamiento en nuestras vidas. El Señor Jesucristo no le dijo a aquel hombre, ni sígueme, ni vuelve. El Señor Jesús no le dijo al hombre, ni sígueme, ni vuelve, sino que le dijo, no acepto un servicio o un discípulo tibio. En el libro de Apocalipsis dice, porque ni eres ni frío ni caliente, sino eres tibio. Dice Dios, yo te vomitaré de mi boca. El Señor dice en su palabra, sí, sí, o no, no, pero no tal vez. El Señor no acepta esa palabra tal vez. Al Señor le agrada que le digamos sí, sí o no, no, pero no tal vez, no término medio. El Señor Jesucristo le propuso a aquel hombre una decisión. Toma el arado y no mires hacia atrás. Sé apto para el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta hora.
Si tú quieres seguir al Señor y lo quieres hacer de todo corazón, el Señor te dice la palabra sígueme, una sola palabra, sencilla pero poderosa, sencilla pero grande. Es como una puerta que te abre el Señor y te dice sígueme. Pero el Señor pone sus condiciones. Y las condiciones que pone siempre el Señor son condiciones correctas y verdaderas. Recuerda, amigo y hermano, la vida solamente está en Cristo. Y la experiencia gloriosa de seguirle solamente la tienen aquellos que con todo el corazón, con toda la fe y con toda la disposición reciben el llamamiento de Dios para honrarle y seguirle. Que Dios te bendiga.